Estamos aquí, saludamos a Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora, investigadora de política, gobierno, especialista en temas de seguridad, en estudios fronterizos, relaciones México-Estados Unidos, autora de los Z-Sync. Muy buenos días. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes y con toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Estamos en un aniversario más de lo que se conoce en México, la masacre de San Fernando, y quisiera preguntar o quisiera comenzar esta charla con que usted nos platique, porque usted ha hecho estas investigaciones, ha documentado en su libro quiénes eran los Zetas, por qué se les considera uno o por qué se les considera uno de los grupos más violentos en la historia de México. Sí, bueno, los Zetas cambiaron, o sea, los Zetas cambiaron lo que es la configuración de la delincuencia organizada en el país. Es un modelo que lo cambia todo, es un modelo criminal paramilitar que introduce realmente una nueva forma de ejercer la violencia en el país y de extraer rentas a la población en los territorios donde domina. ¿Y cómo se hace esto? Precisamente con unas técnicas militares. ¿Por qué? Porque los orígenes de los Zetas tienen que ver con fuerzas especiales del ejército mexicano que fueron entrenados en operaciones de contrainsurgencia en el sur de México. Y bueno, con este entrenamiento se tiene la capacidad de controlar territorios, tener acceso a armamento y, bueno, al acceso y uso de armamento de alto calibre y con esto dominar territorios y las actividades que se realizan en estas regiones de dominio, principalmente las actividades ilícitas, pero también las lícitas, ¿no? Estos grupos criminales paramilitares, con este modelo criminal paramilitar, que no es necesariamente bien entendido, porque no necesariamente está relacionado con el tema del narcotráfico, sino con más bien con la extracción de rentas, con la generación de miedo y con la capacidad militar para poder ejercer diferentes tipos de violencia y extraer rentas. Realmente es un modelo económico, no es un modelo político, pero que ellos realmente fueron los pioneros, ¿no? Ellos empezaron este grupo de la mano de los narcotraficantes, en este sentido sí, pero es un modelo que no necesariamente está relacionado directamente con el narcotráfico, ¿no? Sino que puede extenderse y puede, obviamente también llevó a la diversificación de las actividades criminales, que los grupos que adquieren este modelo, que utilizan este modelo, pueden especializarse en actividades que van más allá del narcotráfico. México es uno de los países más importantes a nivel mundial por el número de desplazados. ¿Cuál es la realidad que enfrentan los migrantes en su cruce por nuestro país? Que en este caso estamos hablando de México. Sí, el tema que es muy importante para militarismo criminal y que tiene que ver con esta generación de violencia extrema para poder extraer rentas, porque ya realmente creando una marca, generando miedo, desmembrando personas y bueno, ejerciendo violencias de manera muy importante por su acceso a armamento de alto calibre, su estrategia militar. Todo esto permite obviamente que, pues que se hagan otras cosas, ¿no? Y esto es donde es complicado a veces entender el número de desaparecidos en algunas regiones del país, porque no solamente se desaparecen personas solamente porque sí, ¿no? Hay muchas hipótesis en este momento para entender por qué este nivel de virulencia, ¿no? Si estuviéramos hablando de narcotraficantes, estaríamos hablando de grupos que no quisieran que nadie supiera de su existencia y que, bueno, pudieran ellos llevar la droga hacia los Estados Unidos y no desaparecerían gente, no los desmembrarían, no generarían este tipo de expresiones y de miedo en las comunidades. Entonces, este es un modelo criminal paramilitar distinto a lo que habíamos visto con anterioridad. Con la llegada de los Zetas y, bueno, obviamente esta cuestión, ¿no? De la vinculación de estos grupos que adoptan este modelo, porque no solamente fueron los Zetas, ahora son todos los grupos en este país que adquieren este
este modelo, que aplican este modelo, el cártel del Golfo en su momento, la familia michoacana, los caballeros templarios, ahora el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, es esta diversificación de actividades criminales y una de las actividades a las que se han dedicado estos grupos armados, pues ha sido a la extorsión de migrantes, ¿no? Y a la participación de estos grupos en las rutas migrantes como para extorsionarlos y también para tener un papel, ¿no? Siempre de extracción de rentas a lo largo de las rutas o en los cruces, ¿no? Es mucho más complejo de lo que se puede pensar. El tema de la desaparición, pues tiene que ver bien con esta generación de miedo, ¿no? Si tú no pagas un derecho de piso, si tú no pagas una cuota, si los coyotes no pagan una cuota, pues obviamente la mercancía, porque así se puede considerar, no llega al lugar donde tiene que llegar. Y si tú no pagas esta cuota como migrante, pues entonces te vamos a asesinar, ¿no? Y entonces pues vas a desaparecer, ¿no? Y tu familia no te va a encontrar. Pero también este número de desapariciones parece formar parte de una estrategia que va más allá de de un modelo económico perpetrado por un grupo que opera a nivel local, sino realmente la desaparición y el desplazamiento forzado, que tiene que ver con estos enfrentamientos entre grupos y enfrentamientos entre estos grupos de civiles armados y el gobierno mexicano con la militarización, por el involucramiento de las Fuerzas Armadas, pues da como resultado muertes muy importantes, ¿no? De personas, tanto de víctimas colaterales como de personas involucradas en la delincuencia organizada. Entonces, esta desaparición no es necesariamente directamente solamente vinculada al grupo de migrantes, sino a comunidades, a poblaciones que viven en ciertas regiones del país. ¿Cuáles son estas regiones del país? Pues ha coincidido con regiones que son estratégicas, ¿no? Lugares que están cerca de los puertos, de vías muy importantes, de tráfico de droga o de generación pues de riqueza, ¿no? Por ejemplo, lugares que están muy cerca de las mineras, por ejemplo, y donde existen recursos naturales, ¿no? Estos desplazamientos forzados se relacionan también con zonas que tienen reservas muy importantes de algunos recursos naturales, ¿no? No estoy hablando necesariamente de una conspiración para que esto suceda, pero sí hay una relación muy importante entre pues, estas reservas de recursos estratégicos, pues también localizaciones estratégicas, puertos, rutas migratorias y bueno, vías de comunicación que son clave para, para cuestiones de desarrollo económico, ¿no? Y de realmente de la generación de infraestructura o los intereses de compañías transnacionales. ¿Qué lugar ocupan los migrantes en este sentido, no? ¿Es parte de todo? ¿Por qué desaparecen tantos migrantes? ¿Realmente es parte de un negocio? Sí, son varias las causas, ¿no? Por un lado está el tema de la extorsión, de la participación de estos grupos criminales paramilitares en la extracción de rentas para este grupo en particular. Entonces, si no pagas, te mato. Pero también hay una parte que no entendemos muy bien, ¿no? Esta generación de terror y de miedo en ciertas zonas que también son zonas por la comunicación, por las vías de las que estoy hablando, que también son regiones pues estratégicas, ¿no? Ya sea por ser parte del cruce, por ser parte importante, donde pasan las drogas, pasan las armas y pasan las personas. Las drogas pasan de norte a sur, las personas y las drogas, perdón, las armas pasan de norte a sur y las personas y las drogas pasan de sur a norte. Son caminos y ahí confluyen diferentes intereses, ¿no? Entonces, también lugares como San Fernando, la cuenca de Burgos, por ejemplo, esto pues coincidió con desplazamientos forzados de comunidades que vivían dentro de estas regiones. Estoy hablando del Valle de Juárez, de Ciudad Juárez, de Tijuana, de diferentes regiones del estado de Tamaulipas, obviamente también Veracruz.
y muchas otras partes, ¿no? Estas partes coinciden realmente muchas veces con intereses económicos. Y en el caso específico de San Fernando, Tamaulipas, tenemos también un conjunto de intereses. Donde es difícil saber por qué sucede esto, ¿no? Pero en realidad, en el nivel más superficial, con relación a la migración, pues esto tiene que ver con un modelo de extracción de rentas por la posibilidad que tienen estos grupos de generar miedo y entonces cobrar derecho de piso, extorsionar a diferentes grupos, a diferentes empresarios o a grupos vulnerables, en este caso migrantes que tienen dinero porque sus familias están en Estados Unidos o sus familias tienen capacidad en sus países de origen de pagar un rescate. Vamos a irnos a San Fernando, que es otro de los puntos, porque usted en sus documentaciones que ha venido haciendo, en sus investigaciones, San Fernando ya había tenido indicios de violencia antes del 22 y 23 de agosto. Ya había habido conatos de violencia y entonces eso era como un llamado a las autoridades para que pusieran atención en este punto y lo que culminó fue un 22 y 23 de agosto en la masacre de San Fernando. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí en esta masacre que después de muchos años ya estaremos platicando lo que ha sucedido hasta este momento? Sí, la masacre de San Fernando, Tamaulipas, no fue un hecho aislado durante un periodo muy complejo en la vida del país. Y bueno, después de la declaración de la guerra contra las drogas y bueno, obviamente antes en diferentes partes del país se habían registrado enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes. Pero después el gobierno declara una guerra contra las drogas y genera per se espacios de extrema violencia porque las organizaciones criminales se empiezan también a enfrentar o a enfrentar con las Fuerzas Armadas. En el caso de Tamaulipas, antes de San Fernando, obviamente, se había registrado supuestamente esta división dentro del cártel del Golfo entre los Zetas. En algún momento los Zetas trabajaron para el cártel del Golfo, luego los Zetas empezaron a actuar por sí mismos. Y bueno, hubo un enfrentamiento muy importante por, pues, supuestamente las plazas de narcotraficantes, de narcotráfico y por el control de los territorios para extraer rentas. A principios de 2010 se declara formalmente una confrontación armada entre estos dos grupos y entonces empiezan a dar en el estado de Tamaulipas primero, después esto se extiende al noreste y toda la zona del Golfo de México, pero obviamente también esto llega a pegarle a los políticos, al candidato a gobernador del estado de Tamaulipas, el señor Torre Cantú, que fue el hermano de quien resultó ser el gobernador después del estado de Tamaulipas. Y bueno, sí, es un momento donde estos grupos criminales paramilitares que no se esperaban, del cuales no se tenía registro, ¿no? En el siglo pasado, en el siglo XX, pues empiezan a calentar plazas en diferentes partes del país. ¿Qué pasa en San Fernando? En San Fernando, aparentemente, pues hay una vinculación. Una administración del negocio por parte del crimen organizado, ¿no? Que empieza a cobrar piso a los coyotes que llevan a personas y luego participación directa de estos grupos, el Cártel del Golfo y los Zetas, en el negocio del tráfico humano. La versión oficial, y esto es importante recalcarlo, porque es una versión oficial que aún nos deja muchas dudas, ¿no? Es que, bueno, obviamente un grupo de narcotraficantes, o lo que llaman los Zetas, porque así se llaman narcos, aunque realmente ya expliqué que no necesariamente están vinculadas con los narcos, le piden a estos migrantes que trabajen para ellos, porque en ese momento se requería pues, de mucha mano de muchas personas para poder poder tener estos enfrentamientos tanto con los grupos rivales como con las fuerzas federales. En estos momentos pues hubo muchos secuestros de migrantes y pues supuestamente estos migrantes que iban en este camión, iban en este medio de transporte, no quisieron trabajar para los Zetas. Esa es la versión oficial. Pero también sabemos que eso no es un caso aislado, ¿no? Lo que pasó en San Fernando ni fue un caso aislado en esa región en particular, porque al año siguiente
se dio otro evento muy desafortunado en el cual se secuestraron camiones de pasajeros, muchos de los que venían en estos camiones eran migrantes, y se encontraron alrededor de 200 cuerpos en las llamadas narcofosas. En la región de San Fernando, estas desapariciones forzadas, llegada de los Zetas, secuestros, extorsión y secuestro, asesinatos, esto es solamente la punta del iceberg cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el estado de Tamaulipas y el modelo de los Zetas. Esta violencia que además de todo llama a las Fuerzas Armadas y genera todavía espacios de mucho mayor violencia que generan desplazamientos forzados y bueno, las comunidades tienen que salir de una tierra muy rica en petróleo y gas natural, en gas natural en particular, ¿no? Que es este área de San Fernando que coincide con una parte muy importante de los campos de gas natural en la cuenca de Burgos. ¿Qué complicidad había entre los Zetas, gobiernos y policías? Porque nuevamente Claro. regresamos antes del 22 y 23, ya había estos conatos de violencia, ya se le había dado aviso a las autoridades y no ocurre nada hasta este 22 y 23. ¿Cuál es la complicidad que hay entre estos grupos, gobierno y las mismas fuerzas del orden? Cuando hablamos de los Zetas, hablamos de un modelo criminal paramilitar, un modelo diferente, ¿no? Que cambia la configuración del crimen organizado, sus estrategias y que es exportado a otras organizaciones que también adoptan este modelo, porque también genera más réditos. Ese modelo también está como una de sus características es el reclutamiento de fuerzas policíacas, primero a nivel local, ¿no? También, bueno, obviamente otros cuerpos policíacos a nivel estatal y federal han estado vinculados con crimen organizado en todas sus modalidades, ¿no? No solamente narcotraficantes, pero grupos criminales paramilitares. Este modelo en particular se nutre de la protección y de la vinculación con policías locales. Muchos de los policías que operaban en las zonas donde tenía presencia territorial estos grupos de los Zetas, pues empezaron a trabajar para los Zetas, ¿no? De poco equipo, bajos salarios, y entonces muchos de ellos es parte del modelo, ¿no? El parte del modelo porque se ejerce la violencia y cómo se extraen las rentas, pues con la capacidad de fuego, ¿no? Tienes este armamento de alto calibre, tu estrategia militar te permite controlar territorios, pero parte de esta estrategia tiene que ver con, pues, la capacidad que tienes de controlar ese territorio, ¿no? Y cómo le haces también, pues, vinculando a los policías locales. Entonces, la policía local en primer lugar, pues tiene un papel fundamental. Entonces, realmente no tienes policía, sino tienes criminales. Parte del crimen organizado es la misma policía local. Y eso pasó en todo el noreste del país y en el Golfo de México en esos años. Esto mismo está pasando en otras partes del país en este momento, porque este modelo no tiene que ver solamente con una organización, sino realmente es un modelo de delincuencia organizada y una parte importante es la participación de las policías locales y también de políticos a nivel local que dan protección a estos grupos, a cambio, obviamente, siempre de una parte de estos réditos o también porque están amenazados, ¿no? Es plata o plomo, ¿no? Son los tiempos de la plata o el plomo y eran los tiempos más virulentos en el estado de Tamaulipas cuando era la plata o el plomo. Entonces, por un lado, algunos de estos pues policías y autoridades estaban vinculados porque estaban ganando algo, pero otros también pues temían por su vida, ¿no? Y entonces dejaban pasar debido a esta disyuntiva que enfrentaba, plata o plomo. Han pasado 14 días de lo ocurrido allá en San Fernando y ¿qué opinión le merece lo que el gobierno ha presentado como resultado de esta investigación? Desde la administración de Felipe Calderón, supuestamente se hicieron investigaciones y quedan muchísimas dudas, como dije, de cómo se perpetró. Hay una investigación importantísima, hay todo un archivo, ¿no? de todas estas pruebas. Finalmente, pues
hay algunos responsables, pero a un nivel tan bajo en la organización que pues no nos explican realmente todo lo que sucedió en esos años, ¿no? Porque también sucedieron muchas otras masacres en esta misma región, como bien dije, y en otros lugares del estado de Tamaulipas y otros estados del noreste mexicano. Recordemos la masacre de Cadereyta, donde varios cuerpos, más de 40 cuerpos, aparecieron pues desmembrados, constantes narcofosas, narcomantas, cuerpos desechos en ácido. También podemos recordar lo que sucedió en el estado de Nuevo León, en el estado de Coahuila, masacres en penales, también pues lo que pasó en el Casino Royal, en los bares. Fue una época que nos habla de mucha impunidad, de investigaciones hechas a la medida para que el gobierno en ese momento pues diera resultados, ¿no? Se hacían todas estas, porque era la era de la guerra contra las drogas. Hay que entender que la guerra contra las drogas se declara en un momento en que iban bajando los homicidios. Y cuando, a partir del momento en que se militariza la seguridad pública, empieza la tasa de homicidios a incrementarse de forma exponencial. Empiezan estos enfrentamientos nuevos entre grupos, como la del Cártel del Golfo y los Zetas, que empieza a finales del 2009, principios del 2010, cuando ya realmente se declara una confrontación directa entre los Zetas y el Cártel del Golfo, pero esto también tiene que ver con esta confrontación frontal de las Fuerzas Armadas con estos grupos, porque estos grupos también necesitan hacerse de recursos de manera más rápida, y entonces la extorsión y el secuestro es una forma también que ellos tienen para poder confrontarse con las fuerzas del orden. Entonces, en ese momento era el momento en el cual se presentaban pues estas operaciones, estos aseguramientos de droga, de narcotraficantes, pero a la par no tenemos una información que realmente nos ayude a saber quién está operando esto y quién realmente se está beneficiando de esto, porque realmente esto parece ser que el ardillo, que todos los zetas que fueron abatidos o terminaron presos, algunos de ellos sí, muy pocos, realmente eran los grandes operadores de una época muy, pero muy sangrienta en la vida de México. Y entonces realmente no tenemos estas respuestas de qué fue lo que realmente sucedió en San Fernando, que tiene que ver con otros eventos que se dieron en esta misma región, porque las desapariciones, los secuestros, los asesinatos eran una cuestión muy frecuente, que no fueron y no recibieron la cobertura que recibió San Fernando, porque estamos hablando de 72 migrantes. Y estamos hablando de también versiones que no hacen mucho sentido, ¿no? Porque hay un sobreviviente y realmente no hay una información clara a todos estos años de la masacre de San Fernando, ¿no? Van a ser casi 15 años de que sucede esto y no tenemos una investigación que haga justicia, ¿no? No tenemos realmente, esto pareciera ser que fue una cosa de narcos drogados, pero esto pareciera ser que tiene un objetivo de otra forma, ¿no? Y el objetivo es aterrorizar a los dueños de la tierra, en esta tierra tan rica en gas natural. Eso es por un lado, ¿no? Esto es simplemente una hipótesis, no una teoría de conspiración. Pero, pues, no solamente estamos hablando de los 72 migrantes, que fue lo que nos abrió los ojos a lo que estaba sucediendo con los migrantes y en esa región. ¿Por qué? Porque los migrantes fueron grandes víctimas de este nuevo tipo de violencia relacionado con esta diversificación de actividades criminales y vinculó a estos grupos paramilitares criminales a tráfico de personas. ¿Qué tanto pudiera haber cambiado la historia de México de esta época que estamos hablando, donde la violencia era constante, donde las narcofosas eran encontradas constantes? ¿Cuánto puede haber cambiado esta situación ahora? Porque, vaya, seguimos escuchando muchas de las historias que usted misma nos ha narrado de hace ya casi 15 años. ¿Cuánto ha cambiado esa historia en un actual México?
Es una pregunta muy importante porque definitivamente la declaración de las guerras, de la guerra contra las drogas, en el marco de la iniciativa Mérida y obviamente con mucha de la información que se le proporcionó al expresidente Felipe Calderón en su periodo de transición en Estados Unidos, esta colaboración para luchar contra las drogas, para hacerle frente al consumo de drogas en Estados Unidos, en México, y entonces el presidente declara la guerra contra las drogas, pues esto mismo genera unas dinámicas de virulencia y de fragmentación de organizaciones, y todo esto opera a la par de una reconfiguración o una configuración nueva del crimen organizado, ¿no? Esta paramilitarización del crimen organizado, aparejado con la militarización, con la declaración de la guerra contra las drogas, va generando dinámicas muy complicadas de romper ahora. Yo no estoy diciendo que en este momento se hayan hecho las cosas bien. Definitivamente no, pero era difícil romper esta lógica militar y paramilitar. Estamos hablando de grupos armados y que bajo el entendimiento de la estrategia militar se va reproduciendo a sí mismo. Esta violencia se va reproduciendo a sí misma y además con esta estrategia de cortar cabezas, ¿no? Que ha sido pues recetada por la DEA en particular, las agencias estadounidenses, cortar cabezas de los carteles de la droga, ir por narcotraficantes o por cartel o por cabezas de estas organizaciones, pues genera más violencia, fragmentación de estos grupos que empiezan a formar células que se van adaptando. En la jerga militar se llaman células complejas adaptativas. Entonces esto no se puede parar. Hay un esfuerzo en el año 2018 de acabar con esa dinámica, la lógica de la guerra contra las drogas, ¿no? Pero ya estamos metidos en esa. Y en lugar de, se dice que abrazos no balazos, pero al mismo tiempo que, que supuestamente no se iba a continuar con esta guerra contra las drogas, pues finalmente se decide acabar con la policía a nivel federal e intercambiarla por la Guardia Nacional y vincularla, vamos a ver si es posible, yo creo que sí, a más bien que esté debajo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esta militarización de la seguridad pública a nivel federal y, bueno, esa extensión de las capacidades de las Fuerzas Armadas también, en primer lugar, para contrarrestar pues el poder militar de las organizaciones criminales, porque era necesario, pero ya pues consolidándolo, reforzándolo, institucionalizándolo, y bueno, ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya no hay reforma policial, sino solamente las Fuerzas Armadas haciéndose cargo de la seguridad pública a nivel federal, pues seguimos con la guerra contra las drogas de alguna forma, ¿no? Es una guerra, estamos hablando de un ejército contra grupos armados, de una guerra civil moderna o de una especie de guerra civil moderna, porque estamos hablando de un ejército y estamos hablando de, bueno, de las Fuerzas Armadas y estamos hablando de un grupo de civiles armados, estamos hablando de una confrontación. Entonces es difícil parar estas dinámicas. ¿Qué ha pasado ahora? Es que continuamos con la misma dinámica, aunque no se quiera aceptar, porque estamos hablando de militares. Estamos hablando de que te tienen que confrontar, pero también estas dinámicas y esta bola de nieve se generó con la declaración de la guerra contra las drogas por Felipe Calderón, la continuación, el apoyo al paramilitarismo con pues los grupos de autodefensa, porque también en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues está esta estrategia, ¿no? De no manchar a las Fuerzas Armadas, pero sí armar a grupos, ¿no? Y estos grupos armados luego per se, pues formaron otros grupos criminales como los Viagras, por ejemplo. Entonces, se genera lo que se generó en Colombia, ¿no? Militarizas la estrategia antinarcóticos y generas grupos, y muy parecido a lo que sucede en Colombia. Generas una especie de guerra civil y que es muy difícil parar. Y en ese sentido es, ¿cómo la paras? Pues con más militares. Pero entonces es un círculo vicioso. Y en este momento tenemos más homicidios, aunque a una tasa decreciente, pero no decreciente para reducir el número total de homicidios. Realmente esta administración ha tenido más homicidios que las dos pasadas, pero por la misma lógica y por una lógica que empezó y no se puede parar. ¿Por qué? Porque el presidente mexicano dijo abrazos, no balazos, pero lo que ha hecho es continuar porque se vio forzado a eso, pero también ha encontrado en el ejército mexicano una forma pues de seguir ejerciendo el poder, de seguir haciendo sus propios proyectos y de pues ocupar
a los militares que le van a ser leales en actividades que no están reservadas para el sector civil. Entonces seguimos con una, aunque no se quiera decir así, seguimos con una guerra contra las drogas y una guerra contra lo que ha sido los pueblos, ¿no? Porque al final, como dije antes, y San Fernando es el caso más importante en este país a la fecha de lo que ha sido el resultado de la militarización. Antes de llegar, hice investigación en San Fernando, en Tamaulipas, y es interesante cómo la gente de San Fernando, o cómo me comentó la gente de San Fernando, primero llegaron los militares y luego llegaron los Zetas. Y eso es muy importante entenderlo, porque los militares supuestamente llegaron para acabar con los narcos y los narcos necesitaban más recursos para confrontarse con las autoridades. Pero al mismo tiempo, cuando tienes grupos armados, algunos se van con los criminales. Entonces se genera en un espacio de impunidad y de corrupción, dinámicas donde ya no sabes quién es el bueno, quién es el malo y quién desaparece, o por órdenes del Estado se desaparecen criminales. ¿Quiénes están, o criminales que en lugar de ser puestos a disposición de la justicia y que se haga un juicio, pues entonces se desaparecen? Entonces, estos desaparecidos, ¿quiénes son? Sí, son migrantes y la idea es, se desaparecen porque los Zetas no pudieron trabajar con ellos. Pero ¿cuántos desaparecidos no han sido miembros de grupos del crimen organizado que han sido desaparecidos por las mismas Fuerzas Armadas? Entonces realmente es difícil. Por eso la pregunta me costó tanto trabajo responderla. Porque estos desaparecidos no solamente son migrantes, no podemos, y es lo que se ha hecho, ¿no? Realmente también al involucrar a los medios de comunicación, al darles una sola respuesta, es que no quisieron trabajar para los Zetas son los entes malos. O Ajá. sea, los militares en esos espacios de impunidad donde se puede extraer renta, realmente, pues los militares también, en lugar de utilizar estrategias institucionales, mediante estrategias extrainstitucionales, paramilitares también, desaparecen personas, bueno, obviamente criminales también, porque están confrontando a estos grupos criminales, pero en lugar de realmente hacerles un juicio y realmente llevarlos a la justicia y realmente hacer justicia como se debe hacer, enviarlos a una prisión, pues también hubo mucho desaparecido, que eran pues personas que participaban en estos grupos, que necesitaban obviamente tener un juicio justo, ¿no? O sea, obviamente si cometes un delito, pero pues muchas de estas desapariciones no solamente fueron ocasionadas por los Zetas, pero esta era la narrativa que le importaba también tener al gobierno mexicano en ese tiempo, ¿no? Al ejército mexicano. O sea, estamos hablando también de narcofosas en todo el país, en muchas partes del país. Y no sabemos quién está ahí enterrado y quiénes fueron los perpetradores. Solamente fueron los Zetas, fueron los caballeros templarios y la familia michoacana, los guerreros unidos y los bardillos y todos estos grupos, o realmente también fueron las fuerzas del orden, ¿no? Y aparentemente fue así, porque sí estamos hablando de una especie de guerra civil, de otro tipo, ¿no? No con cuestiones electorales o políticas, por cuestiones políticas o electorales o cuestión de acceso al poder, pero realmente de una guerra, ¿no? De un enfrentamiento entre las fuerzas federales y grupos armados, grupos civiles armados. Y en estos espacios, pues hay víctimas colaterales. Y en este caso, estamos hablando de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, pero no pueden porque estas rutas ya están controladas por el crimen organizado para transporte de droga, transporte de armas y obviamente también llegan ellos porque estos lugares como dije antes, ¿no? Al explicar el modelo Z, controlas territorio a través de estrategia militar y entonces controlas todas las actividades que se hacen en ese territorio, incluyendo el tráfico de personas. Y entonces esta es la gran tragedia que no se ha podido explicar, que no se ha querido explicar, que no se quiso explicar durante los años de Calderón, porque convenía la narrativa a los objetivos, ¿no? De la declaración de la guerra contra las drogas, que al final se resultó ser una gran farsa, ¿no? Porque tanto la Policía Federal terminó vinculándose supuestamente de acuerdo a las investigaciones en Estados Unidos con el crimen organizado y muchos de los efectivos también relacionados con narcotraficantes o con miembros de la delincuencia organizada. Entonces es complicado porque no se han hecho las investigaciones correctas, ¿no? La única versión que tenemos es la versión de los estadounidenses en sus cortes que todo lo relacionan con el narcotráfico y
Y no tenemos las investigaciones en México de la parte mexicana, de la parte que afecta a los mexicanos, que es perpetrado por ciudadanos mexicanos que no son narcotraficantes, y no también miembros de las fuerzas del orden que están atacando mexicanos y comunidades que no le importa a los Estados Unidos, porque a ellos les interesa solamente el narcotráfico y el Chapo y el Mayo Zambada y todo este tipo de cuestiones cuando hay una violencia real en México, cuando hay migrantes y hay personas y hay comunidades que se desplazan de manera forzada y de una manera muy importante, ver San Fernando como lo que es, un lugar rico en recursos naturales, principalmente en hidrocarburos. Aquí hay agua, hay petróleo y gas natural. Y entonces aquí había empresas que estaban trabajando para Pemex. Y si se hubieran hecho las licitaciones después de la reforma energética, pues estas empresas hubieran tenido mucha capacidad de seguir extrayendo recursos. Y ya siguen trabajando ahí. De hecho, después de San Fernando, cuando llega otro gobernador, un gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se les entregaba protección a ellos, pero no a las comunidades en San Fernando. O sea, son migrantes y comunidades. Hay que entender también muy bien eso, porque no sabemos quiénes están enterrados necesariamente. O sea, se han hecho investigaciones, grupos de forenses, muchos de los que se han encontrado y que se ha visto de los desaparecidos han sido migrantes. San Fernando I y San Fernando II en abril del 2011. Entonces es una gran tragedia que va más allá de la migración, pero que tiene a los grupos más vulnerables como los migrantes como una de las principales víctimas, ¿no? O por lo menos las que se ven en mayor medida, ¿no? Porque es fácil deshacerse de muchas personas que Claro. están tan vulnerables y que también pueden ser carne de cañón Ujú. en en los enfrentamientos con las autoridades. Doctora, un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo y por toda esta información que nos ha compartido y por supuesto la invitación queda abierta para conectarnos en futuras ocasiones. Claro que sí, Alejandra, muchas gracias.